Bienvenidos al tema que vamos a tratar hoy, que es tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los tejidos básicos, junto con el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. Esos cuatro tejidos conforman los cuatro tejidos básicos del organismo. Como es un tejido básico, está formado por células con funciones específicas, un grupo celular con funciones específicas. Una de las funciones es la de recubrir superficies. Recubren la superficie externa del organismo, por ejemplo la piel, o la superficie interna, como las mucosas del aparato digestivo, del aparato respiratorio o del aparato urinario. Y en general están formados por grupos de células muy próximas entre sí, están pegadas entre sí, por lo que prácticamente no hay sustancia entre ellas. Entonces tienen escasa o nula sustancia intercelular. Por otro lado, al estar muy unidas, esta unión se realiza por medio de complejos de unión específicos. Es muy importante que aprendamos estos complejos de unión entre las células epiteliales. Y una característica muy importante es que los epitelios en general se nutren como todos los tejidos necesitan nutrición, y en el caso del epitelio no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto los nutrientes le llegan a través de los vasos sanguíneos que están en el tejido próximo, que es el tejido conectivo. Y la nutrición se realiza por medio de un mecanismo que es el de difusión. Como hemos visto, una de las funciones de los epitelios es la de revestir. Esta función está a cargo básicamente de los epitelios denominados epitelios de revestimiento. Sin embargo, no es la única función. Otra función de los epitelios es de secretar. Y esto es llevado a cabo por los denominados epitelios glandulares, que también veremos en una próxima. Vamos a hablar ahora sobre el origen embriológico de los epitelios. Desde el punto de vista embriológico, los epitelios pueden originarse en cualquiera de las tres capas del embrión, desde el ectodermo, desde el mesodermo o desde la tercera capa, que es el endodermo. Desde el ectodermo tenemos ejemplos como la epidermis, que es el epitelio que recubre la piel, o también el epitelio que recubre la mucosa bucal. Esos son ejemplos de epitelios de origen ectodérmico, y los dos son epitelios de revestimiento. Pero también tenemos ejemplos de epitelios glandulares, como las glándulas que se encuentran en la piel o la glándula mamaria. Los dos también son ejemplos de epitelios glandulares de origen ectodérmico. Los epitelios pueden ser de origen mesodérmico o endodérmico. Un ejemplo de epitelio de origen mesodérmico es el endotelio, que recubre los vasos sanguíneos. Es una variedad de epitelio de origen mesodérmico. También se encuentra epitelio de origen mesodérmico en los túbulos del riñón, y el mesotelio, que es una variedad de epitelio que recubre las serosas, como la cavidad pleural o el peritoneo. Los epitelios también pueden ser de origen endodérmico, y son ejemplos de origen endodérmico el epitelio que recubre la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, la mucosa urinaria, o dos glándulas de origen mixto como el hígado y el páncreas. Vamos a repetir las características generales de los epitelios. Una de las características
que mencionamos es la ausencia de sustancia intercelular. Al no haber sustancia intercelular, las células aparecen pegadas unas con otras por diferentes medios de unión. Otra característica es la ausencia de vasos sanguíneos. Como dijimos antes, las células epiteliales se nutren a partir de los nutrientes provenientes de los vasos sanguíneos ubicados en el tejido conectivo subyacente. Otra propiedad importante o otra característica importante es la presencia de una membrana basal que separa las células epiteliales del tejido conectivo subyacente. Una cuarta característica es la presencia de especializaciones de superficie epitelial. Y por último es importante hablar de la polaridad de las células epiteliales. Veamos ahora las características de la membrana basal. La membrana basal es difícil de observar con el microscopio óptico. En este caso la podemos ver como una pequeña línea delgada que separa el tejido epitelial del tejido conectivo que se encuentra por debajo. La membrana basal en realidad tiene dos componentes. Un componente, que es la lámina basal, que es formado por las propias células epiteliales, y otro componente que es la lámina reticular, formada por células del tejido conectivo. La membrana basal es una estructura compleja. Como dijimos, tiene dos componentes. La lámina basal, que si observan con detalle, la lámina basal es la secreción producida por las células epiteliales. Y básicamente es un componente proteico secretado por estas células y que, como ven en la diapositiva, tiene dos componentes, una lámina lúcida y una lámina densa. Esta disposición solamente se puede observar por medio de microscopio electrónico, no en las técnicas habituales. El otro componente es la lámina reticular. La lámina reticular también es de estructura compleja y es formada por las células del tejido conectivo. Y en su composición el elemento principal son las fibras reticulares, que se ven más gruesas en el esquema, así como otro tipo de fibrillas de fijación mucho más finas. Las fibras reticulares son una variedad de colágeno conocida como colágeno tipo 3. La membrana basal no es fácil de ver, pero en estas fotos, con diferentes técnicas histológicas, se puede apreciar bien marcada la membrana basal en un epitelio de los túbulos del riñón. Ahora vamos a hablar de las especializaciones de superficie de la célula epitelial. La célula epitelial, como dijimos, asienta en una membrana basal y va a tener especializaciones que dan hacia su extremo opuesto a la membrana basal, es decir, la zona apical. Estas son las especializaciones apicales y son las que dan hacia la luz del órgano o hacia la superficie que recubre el epitelio. Y también va a haber especializaciones que dan hacia la zona lateral de la célula, es decir, la zona vecina a la célula contigua. Hay tres tipos de especializaciones de superficie apical: las microvellosidades, las cilias y las estereocilias. Las microvellosidades son pequeñas evaginaciones de la membrana plasmática apical, como se ve en esta zona coloreada, y miden aproximadamente una micra, así que son pequeñas.
La función principal de estas estructuras, de estas especializaciones, es la de aumentar el área de absorción de las células. Es decir, que las vamos a encontrar en epitelios donde haya mucha absorción. En esta foto podemos observar un epitelio que tiene mucha absorción, el epitelio del intestino delgado. Y si observan con detalle, van a ver una línea más gruesa, marcada por la flecha, que corresponde a las microvellosidades de las células del epitelio del intestino. Como estas células tienen ese borde formado por microvellosidades muy pegaditas una al lado de la otra, tiene el aspecto de un cepillo, por eso se llama ribete en cepillo. Cuando uno observa esas microvellosidades a mayor aumento, se aprecian bien el aspecto de las proyecciones digitiformes de la membrana plasmática apical, y si observa con detalle, en el interior de esa prolongación de la microvellosidad se ve una zona más densa que corresponden a un componente del citoesqueleto que son filamentos de actina. Como se observa en este dibujo, el interior de una microvellosidad está formado por filamentos de actina. La segunda especialización de superficie apical que vamos a ver son las cilias. Las cilias son también prolongaciones citoplasmáticas, pero se diferencian de las microvellosidades por su longitud, son más largas, mucho más largas. Y además porque son móviles. Entonces son prolongaciones largas y móviles, ya que pueden moverse y desplazar el moco que generalmente cubre la superficie de los epitelios donde se ubican las células ciliadas. Aquí observamos una fotografía al microscopio electrónico de células con largas cilias, que corresponden a células del aparato respiratorio, donde es común observar células ciliadas. Al observar una cilia al microscopio electrónico, se ve que está formada por un esqueleto interno en su prolongación que se denomina axonema, y además un componente basal que se llama cuerpo basal. En el corte transversal del axonema se observa que este axonema está formado por la membrana plasmática, y en el centro se encuentran componentes del citoesqueleto ordenado, formando una estructura particular. Acá vemos un corte longitudinal de la cilia, donde se observa la prolongación del citoplasma con el esqueleto interno, es decir, el axonema, y también el corpúsculo basal, que también tiene componentes del citoesqueleto. En el corte transversal del axonema se ve que el citoesqueleto interno está formado por microtúbulos organizados en pares. Como se ve a la izquierda, los microtúbulos se organizan en 9 pares periféricos y un par central. Cada microtúbulo está formado por unidades individuales de tubulina, y a su vez están unidos por medio de pequeños brazos llamados brazos de dineína. El otro componente de la cilia es el cuerpo basal.
Acá observamos un corte transversal del cuerpo basal de la cilia, que también está formado por microtúbulos. Pero en este caso los microtúbulos se disponen en forma de tripletes. Fíjense que esta composición en tripletes conforman la estructura del cuerpo basal. 9 tripletes periféricos le dan la forma al cuerpo basal. Como dijimos, las cilias tienen movimiento, y esto se debe a la presencia de ese citoesqueleto presente en el axonema y el cuerpo basal. El movimiento de la cilia es como el de un látigo o un remo, primero hacia atrás, luego hacia adelante, y con ese movimiento desplazan la capa de mucus que se deposita sobre la superficie de los epitelios. De esa manera mueven el mucus donde se pegan las partículas extrañas que intentan ingresar al organismo. Y nos quedan las estereocilias. Si ustedes ven en esta diapositiva, se observa la imagen de un epitelio con especializaciones de superficie apical que parecen cilias, pero en realidad no son cilias, sino que son microvellosidades gigantes. En esta fotografía, que es una microscopía de barrido del epitelio del epidídimo, observamos las estereocilias, que como vemos son microvellosidades gigantes, y cuya función es igual que la de las microvellosidades, es decir, aumentar la superficie de absorción del epitelio, en este caso del epidídimo. Ahora vamos a ver las especializaciones de superficie lateral. En la región lateral de la célula vamos a encontrar, en primer lugar, 3 especializaciones que en orden de aparición desde la zona apical hacia la región basal son la zónula occludens, la zónula adherens y los desmosomas. Estos 3 elementos en conjunto forman lo que se llama el complejo de unión, porque su función va a ser la de unir las células vecinas. Y una cuarta especialización de superficie lateral, que son las uniones comunicantes. Ahora vamos a ver las especializaciones laterales que, como dijimos, estaban en orden. En primer lugar, los 3 elementos del complejo de unión, que se agrupan desde la región apical hacia la membrana basal. Primero, la zónula occludens, en segundo lugar la zónula adherens y en tercer lugar los desmosomas. Y el último elemento, que corresponde a las uniones comunicantes con el número 4, que son las que están más cerca de la membrana basal. Veamos el primer elemento del complejo de unión intercelular, la zónula occludens. Esta zónula también se conoce como unión estrecha, ya que está formada por proteínas. Esas proteínas se llaman ocludinas, y como ustedes ven, esas proteínas son proteínas de membrana y pegan la membrana de una célula con la membrana de la célula vecina en forma muy estrecha, por eso también se llama unión estrecha, y forma una verdadera barrera que impide la difusión de sustancias desde el espacio extracelular al intracelular. Acá se observa con mayor detalle la zónula occludens. Al separar una de las hojas de la membrana plasmática, se pueden ver las proteínas, las ocludinas,
y cómo se forma esa barrera que impide el pasaje de sustancias por el espacio intercelular. Aquí vemos un ejemplo de la función de barrera con la absorción de la glucosa, donde vemos que la glucosa, que no puede atravesar por el espacio intercelular, debe hacerlo por el citoplasma de la célula y de esa manera recién alcanzar la sangre. El segundo componente del complejo de unión es la zonula adherens. La zonula adherens también se conoce como cinturón adhesivo y es como un verdadero cinturón, da la vuelta alrededor de toda la célula, formando también un elemento de unión entre las células. En este caso, la unión se realiza por una proteína que se denomina caderina. El tercer tipo de unión intercelular que forma parte del complejo de unión son los desmosomas. Los desmosomas unen la célula A con la célula B. En este caso el desmosoma tiene una estructura compleja. Una parte del desmosoma está en la célula A y la otra parte en la célula B. ¿Cuáles son los componentes de un desmosoma? En primer lugar, las placas densas en el citoplasma. Fíjense que hay una placa densa en la célula A y una placa densa en la célula B. Las dos dentro del citoplasma. El otro componente son las proteínas de unión, que en este caso se adhieren a la placa densa. Estas proteínas de unión son caderinas y, como ustedes ven, atraviesan la membrana plasmática y se unen en el espacio intercelular. Para reforzar aún más el desmosoma, el otro elemento que forma parte del desmosoma son los filamentos de anclaje. Estos filamentos de anclaje son filamentos de queratina que corresponden a componentes del citoesqueleto, específicamente a los filamentos intermedios. Entonces esos son los tres componentes de un desmosoma. En esta fotografía al microscopio electrónico de transmisión podemos ver un desmosoma a mayor aumento y vemos sus componentes, las dos placas densas citoplasmáticas que se ven como estas líneas bien oscuras, bien densas. Entre las placas densas se observan las proteínas de unión o caderinas que atraviesan el espacio intercelular y por último los filamentos de anclaje o filamentos intermedios que se unen a las placas densas citoplasmáticas. Otra característica de los desmosomas, aparte de sus tres componentes básicos, es que los desmosomas son uniones puntiformes. Aquí vemos en esta fotografía 1, 2 y 3 desmosomas, lo que permite diferenciar ese aspecto de uniones puntiformes como si fueran botones que unen una membrana plasmática celular con otra. En este dibujo podemos observar de nuevo los componentes, las placas densas citoplasmáticas que están en el citoplasma de una célula y en el de la vecina, las proteínas de unión que están en el espacio intercelular. Estas proteínas de unión dijimos que son caderinas. Y por último, estas varillas de color anaranjado que corresponden a los filamentos intermedios, que son filamentos de queratina. Los desmosomas básicamente pegan una célula con la otra en puntos muy específicos y evitan que las células se separen entre sí, que se mantengan firmemente unidas, produciendo una gran resistencia a la tracción. Cuando los desmosomas fallan, se produce un gran espacio entre las células, como se ve en la diapositiva B,
y ese espacio es ocupado por líquido y se produce se forma una lesión en la piel. En este caso se forma una ampolla. Para terminar las especializaciones laterales vemos las uniones comunicantes, que como su nombre lo dice, comunican una célula con la vecina. Esta comunicación tiene el aspecto de un túnel y está formado por proteínas transmembranas que se denominan conexinas. Esas proteínas forman este túnel que se llama conexón, y por este túnel que va de una célula hacia la otra pasan diferentes sustancias que permiten la comunicación de señales entre una célula y la otra. Por ejemplo, pasan iones como el ion calcio, el ion sodio o el ion potasio. Y nos quedan por ver las especializaciones de superficie basal, que en realidad es un solo tipo de especialización y son los hemidesmosomas. Como su nombre lo indica, los hemidesmosomas es la mitad de un desmosoma, pero con una características específicas. En primer lugar, se ubican junto a la membrana basal. Como ustedes ven, está formado por la placa de condensación a la cual se unen los filamentos de anclaje y las proteínas transmembranas, que se ven de color verde, que se fijan a la membrana basal. Aquí lo vemos con mayor detalle. La placa de condensación de color anaranjado, los filamentos de citoqueratina, filamentos intermedios de color azul, y las proteínas de transmembrana que se ven de color verde, que en este caso son integrinas y que se fijan a la membrana basal. Eso es básicamente un hemidesmosoma. Estas estructuras son muy importantes porque son las que anclan a la célula, a la membrana basal y por ende al tejido conectivo que se encuentra por debajo. Y son muy importantes en la cavidad bucal, como veremos más adelante cuando veamos las estructuras del epitelio de unión del diente. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los epitelios. Los epitelios se clasifican de acuerdo a la cantidad de capas celulares que posean. De esta manera vamos a tener epitelios simples y epitelios estratificados. Los epitelios simples son aquellos que poseen una sola capa de células. Acá vemos el epitelio simple plano. Las células tienen disposición aplanada, tanto el citoplasma como el núcleo. El núcleo se ve aplanado, alargado. Predomina la distancia horizontal en la célula. Si ustedes ven, adoptan el aspecto de baldosas. Este es el ejemplo más simple, el epitelio simple plano. Este epitelio se lo puede observar en los vasos sanguíneos. En la cubierta interna de los vasos sanguíneos, este epitelio simple plano forma el revestimiento, está marcado por las flechas, y este tipo de epitelio se llama en los vasos sanguíneos endotelio. Entonces repetimos, el endotelio es el epitelio simple plano que cubre la superficie interna de los vasos sanguíneos. El otro epitelio simple es el epitelio simple cúbico. En este caso las células tienen forma cúbica, por lo tanto el diámetro o la distancia vertical y horizontal
son equivalentes. Y acá vemos un ejemplo de un tejido con células pertenecientes al epitelio simple cúbico. En este caso están marcadas con las flechas las células del epitelio simple cúbico de los túbulos del riñón. En este ejemplo, estos túbulos, estas células de los túbulos renales, se nota muy bien la separación entre las células porque está muy teñida la membrana citoplasmática. A veces esto no es fácil de distinguir, por lo que la manera más simple de identificar el tipo de epitelio es ver el núcleo. En este caso vemos que en el epitelio simple cúbico los núcleos son redondos. En cambio en el epitelio simple plano los núcleos eran alargados y bien teñidos. Y ahora estamos viendo el epitelio simple cilíndrico. En este caso las células que tienen forma cilíndrica son alargadas. Si ustedes ven bien, tienen citoplasma alargado y núcleo alargado, así que predomina la distancia vertical. Los núcleos tienen el aspecto alargado y ovalado. Acuérdense que la forma del núcleo es lo que ayuda a identificar el tipo de epitelio. Vemos un ejemplo, en este caso un preparado, donde se observa el epitelio del tubo digestivo. Presten atención que las células tienen el núcleo alargado, las células epiteliales, y una de las flechas, la flecha más chica, está marcando las microvellosidades que hablamos anteriormente. Ahora vamos a ver una variedad de epitelio simple que se llama epitelio pseudoestratificado. La preposición pseudo significa que es parecido a un epitelio estratificado, pero no lo es. Si vemos este dibujo, vemos que parece un epitelio estratificado. Parece que tuviera muchas capas de células. Sin embargo, es una sola capa de células. ¿Qué característica tienen? Todas las células apoyan en la membrana basal. Pero si vemos los detalles, vemos que los núcleos aparecen a diferentes alturas. Entonces, núcleos a diferentes alturas, todas las células apoyando en la membrana basal, células más bajas que no llegan hasta la superficie apical. Esas son las características de un epitelio pseudoestratificado. Recordemos que este epitelio es un epitelio simple. En esta foto vemos un preparado del epitelio respiratorio. Si observan bien, se ven muchas capas de núcleos. Parece un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio pseudoestratificado que, como dijimos antes, está formado por una sola capa de células con núcleos a diferentes alturas. Y todas las células asientan sobre la membrana basal. El otro grupo de epitelios de revestimiento son los epitelios estratificados, que son aquellos que poseen dos o más capas de células. Como dijimos, todos los epitelios estratificados tienen dos o más capas de células, pero hay diferentes variedades. Por ejemplo, este es un epitelio estratificado plano. Sabemos que es estratificado porque tiene más de dos capas de células, y es plano porque la última capa de células es aplanada. En este segundo ejemplo vemos un epitelio estratificado cúbico. Es estratificado porque hay dos capas de células, y es cúbico porque la última capa es de células cúbicas. Y en este último ejemplo vemos un epitelio estratificado cilíndrico, donde la última capa de células es cilíndrica. En esta diapositiva vemos dos fotografías
Las dos son epitelios estratificados, pero en el primer caso corresponde a un estratificado plano. Si vemos la flecha, marca las células planas de la última capa. Este ejemplo de epitelio es el que se observa en la cavidad bucal. Epitelio estratificado plano. El segundo ejemplo es un epitelio estratificado, pero la última capa son núcleos redondos, es decir que es un epitelio estratificado cúbico. Este tipo de epitelio se observa en los conductos excretores de algunas glándulas. Aquí vemos dos fotografías. Las dos corresponden a epitelios estratificados planos, pero en el primer caso vemos que el epitelio es estratificado plano sin queratina. En el segundo caso se observan descamaciones celulares que forman la queratina. Este también es un epitelio estratificado pero queratinizado. El primer caso, el epitelio estratificado plano no queratinizado, se observa en la cavidad bucal y en otras mucosas. El segundo ejemplo, que corresponde a un epitelio estratificado plano con queratina, se observa en la piel y en algunas zonas de la cavidad bucal, como veremos más adelante. Y esta es la última variedad de epitelio estratificado, conocida como epitelio polimorfo, o también epitelio de transición. Como vemos en este esquema, es un epitelio estratificado, y dentro de los epitelios estratificados corresponde a los estratificados cúbicos, ya que la última capa son células cúbicas. Estas células cúbicas se las conoce también como células en domo o células en cúpula, porque tienen la forma de una cúpula cubriendo a las células que están en las capas inferiores. Acá vemos una fotografía de un epitelio polimorfo, que en este caso corresponde a la vejiga. Este tipo de epitelio se lo observa en las vías urinarias. En este caso corresponde a la vejiga. Si vemos, la capa superficial son las células en domo, son células cúbicas, algunas de ellas tienen dos núcleos, y como se lo encuentra especialmente en las vías urinarias, se lo conoce también como urotelio. Ya dijimos, es una variedad de epitelio estratificado cúbico. El urotelio es un epitelio polimorfo porque puede adoptar varias formas. Acá vemos en la fotografía la vejiga vacía con el epitelio relajado. Cuando la vejiga se llena, el epitelio se alarga y se afina. Acá lo vemos en dos fotografías. En la primera se ve la vejiga vacía, el epitelio polimorfo formado por 5 o 6 hileras de células, y cuando la vejiga se llena, se distiende y pasa a tener solamente 2 o 3 hileras de células, nunca menos de 2. Por eso siempre va a ser un epitelio estratificado. Bien, aquí llegamos al fin de esta clase referida a los epitelios de revestimiento. Continuaremos en otra clase con los epitelios glandulares. Acuérdense de repasar todos los temas vistos en la clase en la bibliografía recomendada.